Bueno, muy buenas noches. Hoy es jueves 2 de diciembre de 2021. Mi nombre es Juan Manuel Rojas y esto es Hagamos la tarea. Vamos a hablar de la tarea 5, que es la que nos va a ocupar en este momento, y vamos a, pues, a intentar solucionar todas las dudas, preguntas o inquietudes que tengan al respecto para que ustedes mismos, ay, perdón, yo no abrí la cámara, para que ustedes puedan solucionar todas las dudas que tengan en el momento. Pues yo sé que ya algunos ya la comenzaron a hacer y hay otros que no han comenzado, pero la idea es que puedan entender un poco mejor qué es esto de la tarea 5, eh, para que comencemos entonces. Bueno, pues ya saben, mi nombre es Juan Manuel Rojas. En un rato les estaré pasando la asistencia. Por favor, no se vayan sin rellenarla, porque es importante también para que ustedes puedan evidenciar que han estado aquí presentes y que pues obviamente aquí estuvieron, porque si no, pues como si no estuvieran. Bien, entonces, bueno, la idea de esto es que ustedes sepan qué, qué cosas se tienen en cuenta para hacer una infografía, lo que llamamos un texto discontinuo, y la idea es que ustedes puedan enfocarse en lo que llamamos el propósito de para qué la estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, pues comenzamos entonces con eso. Y, y bueno, entonces, ¿qué es una infografía? La infografía es un texto discontinuo que normalmente se hace de forma visual, se hace de esta forma para que sea más fácil que quien lo vea, o sea, el público o el lector, pueda entender más sencillamente lo que se le quiere decir. Muchas veces lo podemos hacer para lograr una difusión de algo específico o datos muy complejos, o simplemente para crear conciencia también lo podemos hacer, o básicamente para entender algo específico. Entonces, ¿cuáles son las características de una infografía? Las características de una infografía son, pues debe ser concreto. Bueno, aquí tenemos una, seguramente, pues no sé si la vean muy bien, ahí tenemos una infografía que, ¿qué les parece esa infografía? ¿La entienden? ¿No la entienden? ¿Está enredada? ¿Está, no sé? Pues obviamente lo que puede pasar es que en este momento está pequeña y de pronto no la pueden ver completa. Pero más o menos, ¿qué pueden ver en esa infografía? ¿Qué pueden ver eh, en ella? Que si alcanzan a ver algo de qué se trata. Buenas. No se ve, profe. No se ve, pues, pues haber comenzado por ahí. Pues yo les estaba preguntando si podíamos dejarlo así y me dijeron que se podía dejar. Entonces, pues bueno. Bueno, básicamente lo que hay ahí es información. Si ustedes se dan cuenta, solamente tiene tiene unos gráficos y tiene algunos textos que están muy pequeños. Pues aquí no los alcanzamos a ver por el tamaño de la presentación, pero digamos que tiene información concreta, tiene toda la información que se necesita en un solo lugar, en una sola parte, que es ya esta parte que está aquí, que es el título. Tiene el título aquí arriba. A ver, aquí de pronto pueden ver el cursor, un poquito, sí. Aquí tiene el título, aquí tiene unos textos, tiene unas imágenes que son como unos iconos, estos que están aquí, y tiene encima de ellos tiene unos textos. Entonces hace que sea un poco más sencillo entender. En este caso era el paso a paso de un
Buenas, buenas. Qué pena con ustedes. Preciso pagué la presentación y se me cayó el internet. Entonces, pues bueno. Bueno, menos mal que estamos, más gente sigue llegando. Eso está muy bien. Entonces vamos a intentar a ver si ahora sí me funciona lo de la presentación. Pero ¿por qué no me quiere agarrar esto? Bueno, tocó seguir así porque no me deja mostrarlo de otra forma. Bueno. Ay, no, sí, ya sé cómo. Espera un segundito, ya creo que ya sé cómo arreglarlo. Ay, Dios mío. Ay, a ver, aquí. Bueno, ahora creo que ahora sí, creo que ya lo mejoré. Bueno, entonces, qué pena con ustedes nuevamente. Pero entonces, creo que ahora sí pueden ver la presentación, ¿cierto? ¿Aló? Sí, profe, se ve mejor. Se ve más grande, ¿cierto? Listo. Bueno, Sí, ahora sí, señor. entonces, ahora sí creo que pueden ver un poco mejor la diapositiva. En este caso, pues pierdo ¿cómo se llama? La vista de la sala. Entonces, necesito que pues hablen un poquito más para poder saber. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos, yo les estaba preguntando, estaba diciendo a los que están llegando buenas noches, les estaba contando que es una infografía y apenas estábamos comenzando con esta parte. Entonces, digamos que todavía estamos a tiempo. Estaba preguntando qué ven en esta infografía que es que antes no se veía. Entonces estaba muy pequeña. Creo que ahora la ven un poco mejor. Entonces, bueno, ahora sí. Entonces, ahora yo les estaba diciendo que aquí arriba tenemos el título y tenemos unos iconos, ¿sí ven? Si ustedes no entienden el texto porque de pronto está muy pequeño, se pueden guiar por las imágenes que están ahí, ¿correcto? Entonces, ¿qué habría que hacer? Cuéntenme. ¿O de qué habla esa infografía? Pues ya les conté, pero ¿qué tiene esa infografía? ¿Sí sirve, no sirve, no entiendo nada, no la veo? Bueno, hay gente que de pronto no la puede ver, pero los que la pueden ver, ¿cómo la ven o qué tiene? La explicación de cómo realizar la tarea 2, cómo descargarla del guía, elegir dos documentos, creo, es que no veo bien, Sí, sí, realizar las fichas, creo, del sí. resumen de lectura, Ujú, compartir en el foro, ujú. escribir un ensayo, compartir en el foro de discusión y creo que ahí lo último no veo. Lo último es recopilar todo y entregarlo. Bien, pero igual se entiende, ¿no? Se entiende más o menos qué es lo que se necesita hacer y si uno pues tuviera que hacer esa tarea, pues seguramente iba a entenderlo un poco más. Bien, entonces tenemos que, perdón, me olvidó poner esto en silencio.
¿Qué cosa? Hola, listo. Entonces ahora sí, tenemos que una infografía es concreta. En este caso, esto que dice esta infografía, pues es lo que normalmente dice en una guía de actividades, ¿no? La guía de actividades, ustedes saben que está llena de información y pues no vamos a poner toda la guía en una infografía, pues porque no tendría sentido. Entonces lo que se hace es sacar la información más importante y ponerla, digamos, en este caso, de una forma gráfica. ¿Quién más está llegando? Bien. Entonces, tenemos también que normalmente es una lectura no lineal, ¿sí? Pues aquí en este caso es lineal porque es un paso a paso de qué es lo que hay que hacer. Tenemos el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, tenemos el paso 5, el paso 6 y el paso 7. Entonces digamos que en este caso es secuencial, pero hay otras, por ejemplo, si ustedes vieron el CIPAS, la grabación del CIPAS que hicimos, la infografía que compartimos en ese momento era diferente, ¿correcto? Si no la han visto, pues igual pueden verlo, porque igual también complementa esto que estamos hablando hoy. Entonces, como les digo, es concreto, tiene una lectura no lineal, yo podría leer esto de muchas formas, puedo leer solamente las imágenes y también debo entender lo que dice en la infografía. Es secuencial, en este caso pues tiene una secuencia, va de arriba hacia abajo y además está organizado, entonces no me voy a perder tanto si, lo, si me pongo a leerlo. Bien, es además complementario, se complementa una cosa con la otra. Si ustedes se dan cuenta, tiene una gama de colores, los textos verdes, las flechas como azules o grises y el logo de la universidad y listo, no tiene como mucha más elementos. Tiene un fondo que es también como un verde, lo que pasa es que no se alcanza a ver en esta imagen, pero más o menos es así, todo está complementario, es dinámico también y también es llamativo, aunque esta puede que no sea tan llamativa, si digamos llama la atención y se puede como poder leer. Entonces ahí tenemos como inicialmente lo que tiene que ver con qué sería una infografía y cómo la podemos entender. Ustedes seguramente han visto infografías en todas partes. Actualmente uno ve infografías por todas partes y incluso en los periódicos también se hacen infografías sobre un tema específico y ustedes van a encontrar esta forma de abordar información mucho más comúnmente que antes. Bien, entonces, ay, ahora no pasa, listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, la tarea 5 consiste en que ustedes, cada uno, va a seleccionar o identificar un problema que los afecte directamente. ¿A quién? A su colectivo social. Puede ser su barrio, puede ser eh, su localidad, porque también puede ser su municipio, porque puede ser algo más pequeño, puede ser su vereda, si vive en una vereda, puede ser, bueno, o la comunidad a la que ustedes pertenezcan, ¿no? A todos los jóvenes de tal edad o a todas las personas de tal edad que hacemos deporte eh, o que salimos a caminar o que, bueno, un colectivo específico. Ustedes tenemos que identificar un colectivo específico. Y sigue llegando gente, qué maravilla. Bueno, seguimos. Entonces, eh, ¿qué tienen que hacer después? Pues analizar ese contexto. Digamos, muchos ya han estado poniendo en el foro cuál es el tema que ustedes están seleccionando. Entonces, eso está muy bien, pero no olviden tener en cuenta no solamente la problemática, sino cómo la van a abordar. En los últimos, por ejemplo, unos que vi hoy, decía, yo quiero tener en cuenta la pérdida de recursos medioambientales, pero resulta que lo que quiere es hablar de alguien o de algo, una problemática que es que están la gente botando basura cerca de los ríos, ¿sí? Entonces si está hablando de los recursos medioambientales, pues los recursos medioambientales lo entendemos como la naturaleza, y la naturaleza seguiría ahí. En el caso ese, lo que toca identificar es, bueno, ¿cuál es el problema? La basura, o finalmente que se está dañando la naturaleza. Entonces, digamos que esas cosas se pueden ver y por eso hay que describir el contexto. Bueno, cada una de estas cosas que tengo aquí, que son A, B y C,
tienen un mínimo de 150 palabras y un máximo de 200. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Hay que describir el contexto, no es que me llenen la infografía de texto y una imagen por aquí, una imagen por allá sacada de internet y otra imagen, no. La idea es que sea algo armonioso, que ustedes tengan, yo sugiero que tengan imágenes que digan algo, o sea, no solamente la imagen que me muestre el problema, porque pues no, ya sabemos que el problema existe, sino que me muestren datos, que me muestren información. Entonces, el contexto de qué se trata, pues que ustedes me digan en máximo 100, en mínimo 150 palabras, que es un montón, y máximo 200, ¿cuál es el problema? No, la problemática que se identificó es que la gente que monta en bicicleta no utiliza los carriles adecuados para ello y eso ha ocasionado muchos accidentes viales. Listo, eso es una frase sencilla que creo que no alcanza a tener ni siquiera 150 palabras. Entonces, esa es una descripción del contexto. Entonces, después de que escriben eso, que ustedes primero que tienen es identificar el problema, después lo que hacen es identificar las causas y las consecuencias. ¿Cómo se hace eso? Hay muchas técnicas. La más común es, no sé si la conocen, es algo que llamamos un árbol de problemas. Entonces ustedes ponen el problema en el centro y en la parte de arriba van a poner las consecuencias y en la parte de abajo las causas. Entonces, ¿qué causa esto? Entonces, si el problema es que la gente que anda en bicicleta no utiliza los carriles adecuados para ello, entonces, ¿cuáles son las causas? Las causas pueden ser a ver, miremos, que no hay suficiente seguridad para la gente que utiliza los carriles, que está peleando el andén normalmente con los peatones, ¿qué más? ¿Qué otra problemática? Ayúdenme. No, yo creo que yo no estoy solo aquí. Así. Causas. ¿Qué pueden causar eso? Vamos a identificar eso. A ver. Profe, una problemática podría ser la pelea entre vecinos. ¿Pero qué tipo de peleas? No sé, por el exceso de ruido, por ejemplo. Sí, pues podría ser, siempre y cuando identifiques las causas y las consecuencias de eso, claro que podría ser. Sí, acuerde que no solamente no solamente vamos a poner el problema, sino en algunos casos vamos a intentar identificar cuál podría ser una posible solución. Y eso lo vamos a poner también en la infografía. Bien. Entonces, Ok. una vez tengamos causas y consecuencias, pues también vamos a poner causas acá abajo, consecuencias arriba. Y con eso ustedes van a poder saber qué causa esas cosas y con eso, digamos, tienen como tres partes de la infografía. La primera parte, la parte superior, pues si lo van a hacer vertical, porque normalmente se puede hacer así, también hay infografías que se hacen eh, horizontales. Entonces, si lo hacen vertical, entonces la primera sección puede ser la descripción del contexto. La segunda sección, las causas y las consecuencias del problema. Y la tercera sección sería, pues, cuál sería la posible solución. Pero no solamente que me llenen eso de texto y pongan una imagen porque sí, sino que también intenten conseguir información, como les digo, información estadística, datos, información relevante, que no solamente sea, obviamente el problema tiene que ver con el contexto local, pero yo necesito que obviamente identifiquen información relevante para este contexto, para que ustedes puedan identificar mejor el problema y de pronto ahí van a encontrar también algunas posibles soluciones. No digamos que no es que tenga que ser, entonces también necesitan como una argumentación en ese sentido, poder lograr saber de dónde va a sacar ustedes información para ayudar a identificar mejor ese problema, ¿sí? Porque puede que suceda en otras partes un problema similar o ya se haya abordado, digamos, en alguna investigación y tenga información, no sé, estadística o algo así. Por ejemplo, si dices de las peleas de los vecinos, entonces podrías, no sé, poner una información no sé, de la policía, creo que es la que maneja esa información, de cuántas riñas o peleas ocurren mensualmente, digamos, algo así.
y entonces podríamos identificar, no sé, una torta que nos diga, bueno, las peleas las generan más los hombres o las mujeres, digamos que es un porcentaje más alto de hombres o de mujeres que son los que pelean, y quienes llaman a la policía para que ayude a identificar eso. No, los vecinos, en general, sí, pero ¿cuáles vecinos? No, los mayores de 50 años son los que llaman a que a la policía para denunciar que está haciendo, que hay algún tipo de inconveniente social o familiar. Entonces esa información es lo que necesito. Y la parte de la posible solución, pues obviamente, pues ya sería algo más, em, también más, pues es como una idea de qué se podría hacer. Entonces acuérdense que una infografía es muy visual, entonces no es que no es, otra vez repito, no es que vayan a llenar eso de texto y solamente texto y una que otra imagen, no. La idea es al revés, la idea es que intenten pensar más visualmente que textualmente, o sea, más gráficamente que textualmente. Y también piensen, ¿qué les gustaría a ustedes ver en una infografía que hable sobre el tema que ustedes están haciendo? ¿Qué les gustaría? Normalmente ustedes se dan cuenta, las infografías pueden tener muchos elementos, pero o tienen diferentes colores, o están en distintos tamaños, o, o contienen una uniformidad, como por ejemplo la que yo les mostré hace un rato. Tiene un solo color, un solo tipo de letra, o bueno, dos tipos de letras máximo, y varios elementos como flechas y cosas así que le ayudan a uno. Entonces, no piensen, porque es algo muy común, que mientras más imágenes y más cosas, adornos tenga la infografía, pues va a ser más bonita o va a ser mejor. Mientras más sencilla y más eh, enfocada a el objetivo de lo que ustedes quieren decir sea, pues mucho más clara va a ser y mucho menos recargada va a estar, ¿no? Entonces, eso es importante. Y por último, pues lo único que tienen que hacer es elaborar la infografía, ¿no? Hay unas herramientas que ustedes van a encontrar en la guía. Si ustedes no son muy buenos para esto, eh, yo les recomiendo, por ejemplo, Canva. Si ustedes no, la tecnología los atropella, pues utilicen Canva, que ahí está todo, solamente es poner información. Si ustedes se vieron el CIPAS, si no se lo han visto, véanselo, lo que hicimos en el CIPAS. Ahí mostramos cómo se utiliza Canva, qué cosas van a encontrar y va a ser mucho más fácil identificar, pues a través de eso, que ustedes que van a encontrar ahí, ya van a encontrar unas plantillas de cómo se hace una infografía. Solamente es elegir las plantillas más adecuadas para lo que ustedes quieran hacer. Tengan en cuenta que sean gratis, pues, sí, pues para que sea fácil de descargar. Ahí ya tienen tortas, tienen gráficos, tienen todos los elementos que van a poner, pueden poner en una infografía, y solamente escoger la información e irla poniendo. Entonces, digamos que si ustedes no son muy hábiles para la parte digital, sugiero que utilicen Canva. Algunos me van a decir, pero profe, yo no puedo, no sé qué, entonces por PowerPoint. No, eviten la comodidad. En el sentido de, sí, PowerPoint sirve para muchas cosas, pero les va a tocar hacer todo de cero. Y eso pues no es tan chévere, porque le tocó no planear todo, desde el tamaño hasta los elementos que va a tener. Esa infografía que yo les mostré, esa la hice yo completa. O sea, todo. Todos los elementos, pues los descargué, los puse, yo todos los organicé y eso lo hice pues yo. Pero eso requiere bastante trabajo. Si quieren, hay hay otras herramientas como yo también he utilizado PictoChart, no está en la guía, pero yo lo he utilizado. El asunto es que pues a muchos les puede complicar porque la herramienta está en inglés. En cambio Canva pues la pueden utilizar en español y todas son muy similares, solamente es descargar la plantilla, seleccionarla y comenzar a poner la información dentro de la plantilla. Entonces, pues digamos que en ese sentido ustedes van a poder tener una forma mucho más delicada, mucho más, van a tener un mejor producto también, ¿no?
de cómo entregarlo y cómo hacerlo de una forma que sea agradable, que sea sencilla, que tenga contenido, ¿no? Y que cumpla pues lo que estamos diciendo en la infografía. Después ustedes obviamente de esto pues lo que hacen es adjuntar todo eso en un documento de Word con introducción, portada, la infografía, las conclusiones del trabajo y las referencias bibliográficas. Porque si hay una infografía, ¿se acuerdan que les dije que tocaba también información? Pues también, ¿de dónde sacar la información? Porque muchas veces esa información no es que no le metemos nosotros. No, que la saqué de la página tal. Pues ponga la página y las referencias del documento escrito, porque si no eso queda como si se lo hubieran inventado ustedes y no creo que toda la información se la hayan inventado. Entonces, pues bueno, voy a ver qué hay por aquí en el chat. Dice que Carol y Daniela han levantado la mano. Entonces, ¿a quién comenzó? ¿Quién levantó la mano primero? No tengo la menor idea. Yo, profe Carol. Bueno, dale. Profe, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, en mi caso, yo quisiera hacerla sobre la violencia de género. ¿La violencia de género en qué sentido? Bueno, acá se ve bastante el maltrato intrafamiliar y también porque, bueno, yo he venido trabajando con este tema ya desde hace un tiempito atrás, entonces me parecería, pues, bueno, de pronto hacerlo basado en eso, o sea, la violencia de género enfatizada o enfocada en la violencia intrafamiliar contra la mujer. Sí, pero acuérdate que estamos hablando de algo que te afecte en la ciudad o en el barrio o algo así. Entonces, tienes que mirar si lo vas a hacer solamente en qué ciudad vives, de dónde te conectas normalmente. Yo vivo en el Calvario Meta, profe. En el Calvario. Bueno, si lo puedes hacer. Sí, profe, pero entonces mi duda es, o sea, eso me dice que es algo alguna problemática que afecta a la comunidad, ¿cierto, profe? Pues sí, digamos que si esa es una problemática que afecta a tu comunidad en el Calvario, pues podríamos, digamos, tocar ese tema, pero tendría que ser, digamos, algo en el sentido que tú puedes tocar el tema que quieras, pero digamos que lo importante es que lo puedas enfocar en un punto específico. Si vas a tocar ese tema de la violencia de género en el Calvario, pues bueno, está bien, no hay problema, lo podrías tocar, pero tienes que enfocarlo en algún punto, o sea, tienes que delimitarlo. ¿Cómo así, profe? No lo entendí. Delimitarlo. O sea, no vas a hablar de la violencia de género en total en todo el país o en el mundo, porque pues no. La idea es que lo hagas en una comunidad más pequeña. Si lo puedes hacer en el municipio, digamos, si tienes información de la violencia de género en tu municipio, pues bueno, eso lo podrías hacer. Ah, ¿Sí ya, me profe, sí, enfocando estadísticas y todo lo que... Exactamente. Ok, listo, profe, sí, señor. Ahora sí, Daniela. Ya, bueno, perdón, antes de darle la palabra a Daniela, espérame. Ya les acabo de poner en el chat, en el enlace de la asistencia para que la vayan llenando, la asistencia de esta sesión. Bueno, para que ustedes vayan llenando la asistencia. Ahora sí, Daniela, discúlpame. Tutor, yo tengo una pregunta y es lo que se va a hacer sobre el tema que hay que escoger y publicarlo en el foro. ¿Eso es aparte un tema para... Ay, aló, ¿perdí a Daniela tema o...? que se va a tratar? Señor. Ya, dale, es que te perdí por un momento y pensé que era yo. O sea, en la infografía hay que hablar del mismo tema en que se va a tratar lo que se va a publicar en el foro, los temas que uno va a hablar primeramente, ¿sí? O la infografía puede ser cualquier tema. No, pues puede ser cualquier tema, pero antes de que lo abordes, tienes que ponerlo en el foro. O sea, tienes que Ok, decir, mire, el entonces tema que los yo dos voy a puntos, tratar la es tal. infografía y el primer punto, hay que desarrollarlo con el mismo tema. O sea, tienen que ser el mismo tema, infografía y el primer punto. Pues el primer punto es seleccionar el tema para hacer la infografía. Ok, o sea que sí, ya. ¿Sí? Sí, ahí es donde tú Gracias. seleccionas, bueno, yo quiero hacer mi infografía sobre tal cosa. Me estaban pidiendo que mostrara la infografía que hice, ya ahorita se las muestro. Dime, Julie.
Buenas noches, tutor. Bueno, bueno, no es más una pregunta, digamos, el tema que yo quiero abordar es el tema del uso del tapabocas desechable en Villanueva, que es donde vivo. Sí, Entonces, digamos, o sea, ese tema le pongo estadísticas acá, pero es que acá en Villanueva, pues digamos yo en un colegio, supongamos, tengo sí, estadísticas de un colegio, entonces sí, en ese colegio, digamos, el 80% de estudiantes llevan tapabocas desechables y sí. eso pues a futuro va a ser una problemática o ya es una problemática por la contaminación. Pero el problema es el uso del tapabocas o, o la contaminación que está generando el tapabocas. Yo creo que más bien la contaminación. Pero digamos que tienes información de estadísticas sobre, bueno, lo puedes hacer sobre el colegio, no hay problema, digamos, el colegio X de Villanueva, perfecto, ¿sí? Pero entonces bueno, digamos que si en esa información tú estás diciendo, bueno, lo que dices, el 80% de las personas que trabajan en esa institución educativa utilizan tapabocas desechables, ¿bien? Hasta ahí vamos bien. Pero entonces, ¿cuántos de esos tapabocas, digamos, primero, un estimado, pues, pues no digamos que no es que un dato exacto, pero un estimado de cada cuánto cambian el tapabocas podría ser una. Otra podría ser eh, cuántos tapabocas se desechan en esa institución cada, no sé, diariamente, semanalmente, bueno, no sé, ¿sí? Y ahí tienes otra información. Y con eso ya podrías generar la información de la parte de contaminación. Mire, se están desechando, no sé, 5.000 tapabocas semanalmente en este colegio y digamos que no se les ha enseñado, no sé, a cortarlo, sino que lo echan así entero y eso está comenzando a generar basura en los ríos y se generan tantas toneladas de solamente basura generada por tapabocas en esta institución, solamente en esta, ¿no? Entonces, eso, digamos que eso se puede hacer, claro, pero digamos que la idea es que sea, como es algo más gráfico, pues la idea es que también tenga esa información, que tengas, o sea, una cosa es que tú digas, bueno, eh, una cosa puede ser sobre el mal uso del tapabocas, es decir, todo lo que genera bueno, cuántas personas lo usan, cada cuánto lo desechan, cada cuánto lo cambian, todas esas cosas, y puede ser una información. Y por la otra, ya digamos, sería otra información totalmente diferente, es la parte de qué pasa cuando se desecha un tapabocas. ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué pasa normalmente cuando un tapabocas ya no se utiliza? La gente lo corta, comienza a generar basura en el piso. ¿Qué pasa con eso cuando se bota la caneca? ¿A dónde llega eso? ¿Hay un relleno? ¿O llega a los ríos? O bueno, sí, son dos aristas diferentes. Entonces habría que definir bien cuál es la que quieres abordar. ¿Alguien está por aquí más levantando la mano? Ah, listo, Sí. sí, señor. Muchas gracias, tutor. La imagen que estaba mostrando ahorita está la infografía que hice. Giselle, cuéntame. Buenas noches, tutor. Pues yo pensaba hacer problemática respecto a un alcantarillado que está destapado en mi barrio ya bastante tiempo y pues impide que pase vehículos grandes, el vehículo de la basura, pues es un peligro en sí para pues para los que vivimos aquí porque está ahí a la mitad de la calle, los niños corren, bueno, no sé. ¿Y tendría que colocar estadísticas o necesariamente eso? Sí, pues claro, porque pero ¿qué estadísticas podrías poner? A ver, por ejemplo, podríamos averiguar cuánto lleva eso así, em, cuánto ha costado esa obra, por qué está detenida. Toda esa información te puede servir para alimentar la infografía. Em, ¿Qué más? Sí, por ejemplo, cuánto ha costado, quién la inició, por qué no la han terminado. eh, todas esas cosas. Sí, claro, necesitas información
Pues si no tienes información estadística, también necesitarías información de, bueno, a cuántas personas está afectando el uso de la, ¿de la qué? De la, ay, perdón, de esta alcantarilla o vía que está destapada, ¿cierto? Listo. O sea, sí necesitas información estadística, obviamente, pero también necesitas, bueno, necesitas mucha información en ese caso porque, listo, está destapada, pero ¿cómo la puedes solucionar? ¿Tú la puedes solucionar? No, seguramente no, porque eso de pronto es un proyecto de la alcaldía o algo así. ¿En dónde vives? Perdón, ¿en qué ciudad, municipio o algo así? Yo vivo en el municipio de Bolívar, Cauca. En Bolívar, Cauca, ok. Entonces tendrías que, pero vives en la parte rural, no, en la parte urbana. Sí, en el pueblo. Ok, entonces sí tendrías que ir, no sé, a la oficina de planeación seguramente a conseguir información sobre cuál es el proyecto que incluye esa alcantarilla o vía de que está destapada, información de pronto que te puedan brindar acerca de eso y que tenga pues datos importantes, ¿no? Por lo menos saber, bueno, no sé, cuánto costó, hace cuánto comenzó, por qué no lo han terminado y cuándo la piensan terminar. Y también eso por un lado. Y por el otro, eh, digamos, la afectación que ha tenido en el sentido de cuántas personas se movilizan diariamente por esa calle, digamos, más o menos, un estimado, pues, ¿no? Ahí puedes sacar información. Qué tanto ha afectado que esa vía siga abierta, eh, o no afecta nada porque por eso sigue abierta, o bueno, esas cosas. Listo, tutor. Muchas gracias. Por eso es que tenemos que identificar las causas y las consecuencias de, 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 de la problemática que estamos haciendo. Por eso les decía yo lo de las causas y consecuencias. Por aquí me estaban diciendo otra vez que mostrara la infografía. Pues no es que tengan que hacerla así. Yo les estaba diciendo que yo la hice así, pero pues ya se las mostré. Por aquí está, es esta. Bien, esta que está aquí, esta la hice yo. Esta la hice yo de cero, yo no la hice en Canva ni en ninguna de esas herramientas. Por ahí hablaban de Genially, sí, Genially también sirve para eso. Y también es muy fácil de manejar. Realmente todas las que están en la guía son muy fáciles de manejar. Ya uno mismo identifica cuál es la que más le gusta y trabaja con esa. Entonces, por ejemplo, este texto que está aquí, ay, se bloqueó. Ya, este texto que está aquí, pues lo seleccioné yo, lo puse yo y pues bueno. Y esto, digamos, son elementos que se llaman iconos, pues uno los descarga y los puede utilizar para que sea más fácil. Pero las herramientas que les digo, por ejemplo, Canva, que fue con la que utilizamos en el CIPA para enseñar cómo es el cuento, cómo era todo esto, em, ya tiene estas herramientas ahí, ya las tiene ahí puestas. Esperen a ver si puedo abrir aquí Canva para que ustedes Canva está, para que ustedes puedan verla y puedan identificar. Por ejemplo, aquí está. Ay, ¿qué pasó? Publicidad. Bueno, eso es lo malo de las herramientas gratis. Listo, aquí por ejemplo voy a mostrarles algo de lo que yo he hecho. Esta, por ejemplo, esta fue una que hice, la que yo estaba haciendo en el CIPA que ustedes, si no lo han visto, pues los invito a que lo vean. Esta es una plantilla que ya existe. Si ustedes se dan cuenta, a la izquierda van a encontrar esto es una plantilla, esto es otra plantilla, esto es otra plantilla, y ya tiene la información ahí. Solamente es comenzar a cambiar. Entonces, vamos a entrar a esto. Éntrate, Sésamo. A ver. Acércate, Sésamo. Ay, ahora no se ve. Bueno. Pues claro. Voy a poderla ver si está el 14% listo. ¿Ahora sí la ven?
Sí, profe, sí, señor. Señor, sí, señor. Listo, entonces este texto, digamos que lo único que yo hice fue cambiar el texto que está aquí. Ese texto se cambia, tiene la fuente que tiene, es esta plantilla que está acá, si alcanzan a ver. Entonces, esto, si ustedes vieron el CIPAS, estábamos hablando sobre un documento en el que estábamos basándonos para hacer pues para enseñarles cómo se hace una infografía. Si no han visto ese video, los invito a que lo hagan. Pues para que vean cómo se hizo esto. Entonces, ¿de dónde se sacó la información? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí dice, bueno, este es el título, esto sería como lo que ustedes llaman contexto en la que vamos a hacer para la clase, para este curso, perdón. Esto tenía una información de preguntas, y aquí está una pregunta de las que tiene el documento. ¿Cuántas veces consulta las redes? Y aquí esta información, pues aquí sí la puse yo con base en lo que dice la información del documento. Esto ya está aquí, yo no necesito cambiarlo, no tengo que inventarme nada. Solamente selecciono el gráfico y le voy cambiando la información y aquí me muestra, como estos son unas barras, pues aquí me muestra un cuadro de cómo se puede hacer. O sea, un cuadro para cambiar las estadísticas. Si yo cambio esta información, pues obviamente va a cambiar el tamaño de la barra. ¿Sí ven? Entonces, listo. Esto es otro tipo de barra para grabar. Estos son datos estadísticos. Cada cuánto se utiliza. Menos 1 hora, menos 3 horas, tal cosa como para mostrar esto. ¿Qué edades utilizan más las redes sociales? Entonces, según esto son entre 18 y 24 años, es el 60%. Esto era en España, porque el documento era de España. ¿Qué lugar de conexión se utiliza? Entonces, en este caso dice que el 73% de personas se conecta desde la casa. Lo mismo, si yo cambio el dato aquí, pues me va a cambiar la flechita. Yo no tengo que hacer más, sino cambiar la información. Y este es el documento en el que se hizo. Esta es una infografía pues muy sencilla que hicimos para este ejercicio, pero si ustedes se dan cuenta, esto tiene 2 páginas. La página de la que yo trabajo y la siguiente es la información. Aquí dice, pues yo tengo todo esto en inglés, por eso está aquí dice página de recursos. Entonces los tipos de título, la parte de información que es lo que llamamos el anexo, el contexto, los subtítulos, las líneas, los globitos, las formas, la gente, por ejemplo, si yo quiero cambiar esto de personas o árboles o gotas o bicicletas o carros, digamos que pues esta es una de muchas que hay ahí, ¿no? Y esto es una barra estadística, una torta también. Esta es la misma gráfica que yo les mostré arriba, esto es un cuadro y bueno, hay más. Estas son las que hay aquí, pero ustedes van a encontrar todas las que quieran aquí por elementos. Y ahí hay formas, hay gráficos, hay fotos, hay videos, hay de todo para que ustedes lo hagan y sea mucho más fácil utilizarlo. Entonces, pues esta es una herramienta que realmente es muy sencilla. No le tengan susto a probar herramientas que de pronto no conocen, porque a veces es como que, uy, no, pero es que yo le tengo susto o no tengo tanto tiempo. Pues intenten organizarse un poquito y digamos seguramente van a poderlo lograr. Entonces esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar. Hay más, como les digo, hay como muchísimas más. Las que están en la guía, yo les sugiero que si tienen el tiempo pueden ir explorando cuál es la que más les gusta y utilizar alguna, ¿no? Para que no tengan que hacerlo, por ejemplo, en PowerPoint, porque pues no les va a quedar igual de chévere. Seguramente no va a quedar tan profesional, digamos. ¿Listo? No sé si... Julie, ¿tienes la mano levantada todavía o es una palabra nueva? Y Rocío está levantando la mano. Ok, Rocío, cuéntame. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Es que Sí. quería saber, o sea, el primer punto prácticamente es como hacer un texto argumentativo sobre la problemática, ¿cierto? No, O lo que hay que subir al foro, ¿no? no, señora, lo que hay que subir al foro es simple, es la selección del tema, pero contándonos por qué es un problema, básicamente, no es que sea un texto argumentativo en ese caso. Sería más un texto expositivo, pero pues no tiene que tener los
54 párrafos que teníamos al principio. Acuérdense que hasta ahora hemos visto varias cosas. Vimos Porque el texto dice que descriptivo. debe ser de mínimo 150 palabras a 200 Sí, pero 150 palabras es un párrafo. Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Estamos viendo lo siguiente. Hemos visto lo siguiente. Un texto descriptivo, que fue el primero. El siguiente fue el texto expositivo, que sería el segundo. El tercero, que fue el que hicieron ahorita, un texto argumentativo. Me falta uno porque vamos en la 5. Sí, porque Se me escapó. o sea, dice argumentación de las posibles vías de solución al problema desde la perspectiva de su programa académico de formación. Sí, pero digamos que una cosa es que tú... ¿Tres párrafos diferentes? Sí, porque tienes que tener uno que es el primero, que sería el párrafo de contexto, cuál es el problema, me cuentas cuál es el problema, y al último párrafo, la última parte de la infografía, me cuentas cuál podría ser la solución. Ya, listo, profe. Pero son máximo, cada cosito de esos tiene máximo 105, o sea, máximo 100, entre 150 y 200 palabras, que eso es muchísimo, pone infografía. Si ustedes se dan cuenta, la que yo tengo aquí, que les estaba mostrando, ¿cuántas palabras tiene eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tiene 27 palabras. Y con 27 palabras uno puede decir mucho. Es como para que ustedes tengan en cuenta cuál es el máximo de palabras. Yo sugiero que sea máximo 150, pero eso es muchísimo. Porque 150 palabras, más o menos, si ustedes han visto los textos académicos, los textos de investigación, el resumen que aparece al principio es un texto que tiene siempre normalmente 150 palabras, entre 150 y 200, y es un párrafo re largo que tiene como 9 o 10 líneas. Eso para infografía es muchísimo. Entonces, no, profe, yo preguntaba era solamente lo que hay que enviar al foro, o sea, no la infografía, que eso sé que es aparte, ¿cierto? Sí, son dos cosas diferentes. Una cosa es el foro y otra cosa es la infografía. En el foro solamente me cuentas cuál es la problemática, intentas exponerlo lo más posible. Bien, si alguno se necesita retirar, pues sí, pues no importa, por favor llenen la asistencia, acuérdense, para que queden ahí registrados. Aquí el enlace ya está puesto ahí en el chat para que lo vayan diligenciando. Listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? La grabación queda, pues yo creo que ya mañana la estoy poniendo en el foro. Yo se las pongo generalmente en el foro. En un foro aparte del de la tarea, para que no se confundan con el de la tarea. En el foro yo pongo el enlace de esta grabación en una sección aparte para que ustedes puedan acceder, y por un otro lado, pues el foro de la tarea para que puedan discutir y participar. Recuerden que el foro es importantísimo. Es como si ustedes fueran a clase y no entraran, y si no dicen nada, es como si fueran al salón de clase y no pasaran de la puerta. ¿Listo? Es como eso. Es como el salón de clase. Entonces, si ustedes participan, pues obviamente ahí los vamos a ver y podemos obviamente realimentar la información que ustedes pongan ahí. Si tienen dudas, preguntas o inquietudes, pregunten por el foro también, no hay problema, que para eso es. Cualquier cosa que tengan, que no sé, que la herramienta, yo voy a compartir seguramente el enlace del CIPAS, porque si no lo han visto, pues seguramente lo puedo poner ahí en el foro para que lo vean y puedan acceder a esta información que les estaba diciendo, donde cómo se utiliza Canvas, que digamos que el ejercicio que hicimos en el CIPAS fue eso, cómo se utilizaba Canvas con información ya existente. Cuando uno tiene, lo primero que tienen que hacer es obviamente seleccionar el problema, pero después de seleccionar el problema lo que tienen que hacer es comenzar a recabar esa información, comenzar a recopilar información para que la infografía no quede como así volando, una imagen con la otra y tal, que sea algo muy chévere, muy de buena calidad. Bien, no sé si tienen más preguntas, dudas, inquietudes. Vamos a mirar aquí el chat. No veo más preguntas.
No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. A ver qué me queda aquí. No, ya, esto ya. Y esto es las referencias. Entonces, pues no. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta o inquietud acerca de la tarea 5 o que les ha causado trabajo o algo así de la tarea 5. ¿No? ¿Ninguno? ¿Se durmieron? ¿Está buena la novela? ¿Qué pasó, chicos? Bueno, entonces voy a parar la grabación y acuérdense de registrarse. Bueno, vamos a parar la grabación. Esto ha sido hagamos la tarea 5 y nos vemos en los foros.